En relación a niños, niñas y adolescentes, aparece otro tema que ha tenido alguna incipiente recepción jurisprudencial, acaso un poco sinuosa, de parte de la Corte Suprema. Se trata de la figura del abogado del niño, que en algunos casos, en algunas jurisdicciones, aparece un poco reglamentada, cuya fuente de base del derecho la encontramos en el derecho a ser oído, a intervenir judicialmente y en el concepto de capacidad progresiva que establece la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nacional 26.061, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este punto cabe distinguir que la figura del abogado del niño es distinta de la figura de un representante promiscuo como sería la del asesor de menores. Sus posicionamientos o su eje de acción es diferente. El asesor de menores tratará de preservar, de encarar el asunto en base a la preservación de los intereses que él considera que son superiores para la persona, el menor de edad en cuestión, mientras que el abogado del niño va a alegar en base a el propio parecer, interés que su patrocinado, como si fuera un patrocinado mayor de edad, le ha dado como instrucción para actuar en el juicio. Y esas posiciones ciertamente pueden diverger. Por eso se trata de un abogado de índole personal, con una relación personalizada con quien lo está designando. En ese sentido encontramos al menos dos casos que vamos a pasar en esta revisión. El primero es un caso de 2010, lo llamaremos GMS. Se trata de un procedimiento de divorcio en el cual existía una cuestión de validez de una prueba extraprocesal. La actora y la madre de dos niñas había adjuntado la reproducción fílmica de una sesión de cámara Gesell e informes profesionales donde se reportaba un abuso sexual perpetrado por el padre en detrimento de una de ellas, y esto había sido no admitido y había generado la discusión o el litigio que llega a la Corte Suprema. En este marco, que es un marco de admisión de prueba, aparecen otras cuestiones. Una de ellas particularmente interesante es la convalidación que hace la Corte sobre la procedencia de la inmediata separación del niño respecto del supuesto perpetrador del abuso sexual. Se trata de un mandato de eficacia que tiene en cuenta que en un plano estrictamente precautorio, aún sustentándose en elementos de juicio presuntivos, la función del juez debe desplegarse con presteza, rápidamente, con miras a detener el abuso y la perpetuación, con miras a detener el progreso y la perpetuación del eventual abuso, en un gesto elemental de cuidado hacia seres humanos altamente vulnerables, como se trata de menores de edad. Como nota al pie, entonces, vemos esta convalidación de una medida cautelar que va por una canaleta separada del objeto fin del proceso. La otra cuestión que aparece también resuelta en este marco por la Corte es la advertencia de que procede la designación de oficio de un abogado del niño precisamente para las menores implicadas en la causa, para que éstas sean escuchadas con todas las garantías a fin de que puedan hacer efectivos sus derechos, y por eso la Corte hace lugar a una medida que había sugerido el defensor oficial y solicita al juez de la causa que proceda a designarles un letrado especializado en la materia, un abogado del niño, para que las patrocine.
Esto es independiente del patrocinio que ellas puedan tener en función de ser representadas por sus progenitores, porque aquí aparece un potencial interés conflictivo. Esta pauta de potencial conflicto de intereses es la que va a tomar aparentemente el nuevo Código Civil y Comercial. Y esto deja en una zona no del todo legislada una pregunta que podríamos plantear a propósito del alcance de cuándo una persona menor de edad tiene derecho a ser representada por este abogado del niño. Y al respecto, la Corte va a tomar una posición posiblemente restrictiva, y lo va a hacer en el caso MG de 2012, en el cual se debatía el pedido de una niña menor de 14 años para ser tenida por parte en el juicio donde se debatía su tenencia, la designación y remoción de un letrado patrocinante, y era improcedente porque la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 12, consagra la prerrogativa del menor de ser oído, pero no habilita o exige a que el menor pueda asumir automáticamente y en cualquier circunstancia la calidad de parte en sentido técnico procesal. En este punto cabe o podría hacerse una crítica al razonamiento de la Corte, en el sentido de que si bien esto es cierto, de que la Convención no preestablece un alcance determinado al derecho, también es cierto que la Convención se limita a establecer un piso mínimo, y es posible entender que la Ley 26.061, al dar un alcance más amplio y que le permite a cualquier persona menor de edad ser oída con la debida asistencia técnica, ha elevado ese piso, y a ello no se contradice específicamente, no aparece contradicho específicamente por ninguna norma del Código Civil y Comercial. En esta interpretación encontraríamos que el derecho de solicitar un abogado, en lugar de estar dispuesto o predispuesto por pautas etarias o cronológicas rígidas, puede ser solicitado y sustanciado ante cualquier persona de edad menor, sustanciado ante cualquier persona menor de edad con grado de madurez suficiente para entender o para requerir esta intervención, que a veces no implica otra cosa que una suerte de traducción de los términos y de las posibilidades procesales para una mejor comprensión del proceso y para un seguimiento de las posibilidades de intervención que el niño podría tener. Hay que tener en cuenta que esta exigencia no solo es pertinente en los casos en que el niño o niña pueda ser actor o demandado, sino en casos donde las partes en sentido procesal o las contrapartes sean otras, pero el juicio tenga un objeto que termine siendo de potencial repercusión en la persona menor de edad, y en los casos típicos son los casos de lo que se consideraba tenencia y modernamente se traduce en regímenes de cuidado o principio de responsabilidad parental. Por esta razón podría arguirse que en este sentido es más compatible con el principio de capacidad progresiva de la Convención de los Derechos del Niño una visión que no establezca o no preestablezca condiciones rígidas para la operatividad de este derecho. De todas formas, el criterio de la Corte es, como decíamos, que la Convención de los Derechos del Niño y el derecho a ser oído no equivale necesariamente a la posibilidad de designar abogado del niño para su intervención en cualquier instancia o proceso judicial. Vemos de esa forma una suerte de vaivén entre el caso de 2010, donde la Corte ordenaba la designación de un abogado para estas
menores que encontraba en situación de alta vulnerabilidad, y esta visión un poco más restrictiva que encuentra en este caso de 2012, y en ese margen encontramos que hay una situación indefinida que inevitablemente debe ser resuelta por reglamentaciones procesales.